Buen día. Entonces, el día de hoy analizaremos lo que es el método de superposición para análisis de circuitos. En el problema que nos están planteando, lo que necesitamos obtener es el voltaje en la resistencia número 3, que es la resistencia de 220 ohms, y la corriente que está circulando por la resistencia número 2, que es la de 820 ohms. El planteamiento de superposición lo que nos dice es que en componentes lineales podemos hacer el análisis de cada una de las fuentes de manera independiente y posteriormente hacer la suma algebraica de cada uno de los resultados para poder obtener el resultado total. Entonces, en este caso, recordemos nuevamente el principio para volver cero las fuentes. Fuentes de voltaje las volvemos cortos y fuentes de corriente las volvemos circuitos abiertos. Entonces, haciendo este principio, vamos a analizar nuestro primer circuito, tomando en consideración la fuente de 2 volts. En este caso, entonces, la fuente de 1 miliampere, lo que necesitamos es que quede abierto. La fuente de 10 miliamperes también queda abierta. Por lo tanto, el nuevo circuito a analizar nos queda de esta manera. La corriente IR2 está acá y el voltaje de R3 se encuentra acá. Entonces, lo que observamos es que está sencillo este análisis porque la resistencia de 820 ohms, en este caso nos queda no conectada al circuito, nos queda volando, por lo tanto la corriente sabemos que es perfectamente cero. Y en el caso del voltaje de la resistencia de 220, pues la encontramos cerrada en un circuito, tal cual en una sola malla, y entonces aquí se nos facilita poder encontrarla con un divisor de voltaje. Por lo tanto, la fuente de voltaje es 2 volts y lo que hacemos es obtener el divisor, que en este caso sería 2 volts multiplicado por la resistencia, que quiero conocer el voltaje, dividido entre la suma de todas las resistencias conectadas a esa malla. Si realizamos las operaciones, nos queda que es 2894 volts y lo equivalente a 289.4 milivolts. ¿Okay? Entonces, aquí había un error, son milivolts. Entonces, este sería ya el primer análisis. Ya tengo el primer dato, que sería este, y ya tengo el segundo dato, que sería este. Entonces vamos a hacer el análisis por la siguiente fuente. Para el análisis por la siguiente fuente, volvemos a replantear. Vamos a hacer ahora por la fuente de 10 miliamperes. Entonces la de 1 miliampere queda nuevamente desconectada, no tenemos nada aquí arriba, y la de 2 volts queda como un corto. Nos queda un circuito de esta forma. Aquí pues podríamos plantear un análisis pues de nodos, podría ser, en donde tengo el nodo 1 acá, tengo el nodo 2 y la referencia, y una vez que tengo el voltaje de acá, podría yo encontrar en este caso el voltaje que tengo en la de 220, o en su defecto la corriente. Si tengo el voltaje de este nodo y el voltaje de este nodo, puedo encontrar la diferencia de los voltajes, dividirlo entre la resistencia y encuentro la corriente. Sin embargo, pues bueno, en este caso, aquí tengo más menos BR3. En este caso, ¿cómo lo estamos haciendo? Bueno, la corriente, observo que la fuente de corriente está conectada directamente a esta resistencia, por lo tanto, pues ya de manera directa puedo saber que la corriente en esta resistencia es la misma, 10 miliamperes. Ahora, ¿cómo encuentro el voltaje acá? Bueno, observo que esta fuente de 10 miliamperes está llegando a este nodo y aquí se está dividiendo en dos partes. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar la corriente que circula por este sentido o por esta dirección, y una vez que tenga esa corriente, pues multiplicarla por 220. Si ya sé que a este nodo están llegando 10 miliamperes, aplico lo que sería un divisor de corriente, y el divisor de corriente es 10 miliamperes multiplicado por, en este caso, la resistencia de esta parte, que sería la suma de 1.2 kilos con 220, el inverso entre la suma de las resistencias conectadas en paralelo, que sería la de 1 sobre 100, más 1 sobre la suma de estas dos. Entonces, ya tendríamos esta operación, realizamos pues obviamente el cálculo, y nos quedarían 657.8 miliamperes. Si ya tengo 657.8 miliamperes y lo multiplico por 220 ohms, entonces lo que estaría yo obteniendo sería el voltaje de 144.7 milivolts. Con esto estaría
estaría obteniendo lo que corresponde a esta corriente y a este voltaje vistos desde la fuente de 10 miliamperes. Entonces, el siguiente análisis, pues obviamente, es desde la otra fuente, que en este caso sería la de 1 miliampere. Al tener la de 1 miliampere, nuevamente desaparece esta fuente de corriente que teníamos acá, la fuente de voltaje sigue siendo un corto y nos vuelve a quedar un circuito muy similar al que teníamos hace un momento. Entonces, la corriente que está circulando por acá, pues observo que es la de la fuente de corriente de 1 miliampere, solo que en sentido opuesto. Me están solicitando la corriente en esta dirección y la fuente de corriente va en sentido opuesto. Por lo tanto, la corriente que está circulando por la resistencia de 820 va a ser menos 1 miliampere. ¿Cómo encuentro el voltaje en la resistencia de 220? Bueno, lo que obtengo nuevamente, veo que la corriente que está llegando a este punto son 1 miliamperes y aquí se está dividiendo nuevamente entre la corriente que circula sobre toda esta línea y sobre esta línea de 1.2. Entonces vuelvo a aplicar un divisor de corriente con respecto a la suma de estas dos, que serían 320. Entonces sería 1 miliampere multiplicado por el inverso de 320 dividido entre el inverso de 320 más el inverso de 1.2 kilo ohms. Esto nos da una corriente de 789.4 microamperes. Si ya tengo, aquí hay un error, no son milis, tengo 789.4 microamperes multiplicado por 220 ohms, entonces lo que obtengo son 173.69 milivolts. Entonces con esto ya obtendría el tercer dato que tendríamos, que es este y este. Por lo tanto, entonces, si hago el análisis completo, entonces la corriente de IR2 va a ser el primer valor que obtuvimos, que serían 0 amperes, más el segundo que obtuvimos, que son 10 miliamperes, más el tercero que obtuvimos, que es menos 1 miliampere. Por lo tanto, la corriente que está circulando por la resistencia de 820 van a ser 9 miliamperes. El voltaje que tengo en la resistencia número 3 con la primera fuente nos dio de 289.4 milivolts, más el segundo voltaje nos dio 144.7 milivolts y el tercer voltaje nos dio 173.69 milivolts. Si hacemos la suma, nos estaríamos encontrando que son 607.39 milivolts. Ahora, si esto lo quisiéramos checar con otro método, podríamos hacer un análisis de nodo de todo el sistema. Entonces, haciendo el análisis de nodo de todo el sistema, lo que encontramos es que tenemos una referencia, tenemos un nodo Φ1, un nodo Φ2, un nodo Φ3 y planteamos las ecuaciones. ¿Cómo quedarían las ecuaciones? Quedaría el nodo Φ1 multiplicado por las inversas de las resistencias conectadas al nodo, en este caso solamente tenemos la de 820, y menos los nodos y las resistencias que compartimos. Entonces, en este caso, compartimos con Φ2 la resistencia de 820, entonces nos queda 1 sobre 820, y lo igualamos a las fuentes de corriente, en donde las fuentes de corriente tenemos la corriente de 10 miliamperes que están entrando, y tenemos una fuente de corriente de 1 miliampere que está saliendo. Entonces, nos quedaría 10 miliamperes menos 1 miliampere. Nuevamente, aquí observen que yo no le puse unidades a las resistencias. Es importante que ustedes todo el tiempo estén manejando las unidades que tenemos en cada uno de los elementos. ¿Okay? Entonces, planteamos la segunda ecuación. Nos quedaría Φ2 multiplicada por las inversas de las resistencias conectadas. Sería la de 820, sería la de 100 y sería la de 1.2 K. Y restamos con los nodos que compartimos resistencias. Entonces, tendríamos al nodo 1 con la de 820, el nodo 3 con la de 1.2 K, e igualamos a las fuentes, en este caso de corriente. Tenemos una fuente de voltaje y una resistencia en serie que se comporta como una corriente en dirección de menos a más, entonces está ingresando a lo que sería el nodo, por lo tanto tendríamos 2 volts entre 100 ohms. Y el tercer nodo estaríamos planteando que sería de 1.2 K la resistencia y 220 las que están conectadas, menos la que estamos compartiendo, que sería Φ2 de 1.2 K.
Y esto lo igualamos a las fuentes de corriente y observamos que solo tenemos la fuente corriente de 1 ampere. Si esto lo reorganizamos para tener ordenados lo que sería Φ1, Φ2 y Φ3, tenemos lo que tendríamos aquí abajo, que serían nuestras 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Si resolvemos este sistema de ecuaciones, estaríamos encontrando que Φ1 es de 10.1 volt, Φ2 es de 2.72 volts y Φ3 es de 607.89 milivolts. Nos están pidiendo el voltaje de R3. Si observamos, el voltaje de R3 es equivalente al nodo directamente al Φ3, entonces nuestro voltaje R3 es equivalente a Φ3, que son 607.89 milivolts. Y en el caso de la corriente que nos están solicitando, que es en IR2, lo que tengo es la diferencia de dos voltajes, que sería Φ1 y Φ2. Por lo tanto, Φ1 menos Φ2 entre la resistencia de 820 ohms nos daría la corriente, que si realizamos las operaciones serían 10.10 volts menos 2.72 volts entre 820, sería igual a 9 miliamperes. Si comparamos esto con lo que obtuvimos en el análisis de superposición, pues encontramos que la corriente son 9 miliamperes, lo que ya habíamos obtenido, y en el caso del voltaje tenemos 607.89 milivolts y por superposición tenemos 607.39 milivolts. Aquí, si se dan cuenta, tenemos una variación de alrededor de 0.5 milivolts. Esto se puede obtener o se puede dar debido a las cantidades de decimales que estamos trabajando en cada uno de nuestros análisis. Bueno, entonces espero que esto nos haya servido y repasamos lo que sería superposición y análisis de nodos. Nos vemos en la siguiente.